hambre se va. Solo por un ratito el hambre se va. Las manos rechazadas, la cabeza cansada y Dios que no se ha vuelto a mirar acá. Con los zapatos rotos a caminar. El hambre en cada esquina y a caminar. No hay pan para mis dientes en la ciudad caliente. Solo esta angustia para masticar. Padre, desde los cielos bájate. Me he olvidado las oraciones que me... Hola, hoy en el Observatorio de Medios vamos a trabajar sobre un hecho reciente de la historia argentina, la masacre del Puente Pueyrredón, en donde la policía bonaerense asesinó a dos militantes sociales, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Concretamente vamos a ver cómo fue el tratamiento de los grandes medios masivos, haciendo foco en Clarín, el diario más leído del momento y uno de los grupos mediáticos más grandes de la región. Pero antes, vamos a hacer un poquitito de historia. Max y Darío eran militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados, los MTD, que surgen en la década del 90 y son consecuencia del proceso de desindustrialización y privatización que llevó a cabo el gobierno de Menem, como continuación de las políticas que se habían empezado a imponer con la dictadura de 1976. Los MTD utilizan el método del piquete o corte de ruta, que nació en Argentina con las puebladas de Cultralcó y Plaza Huincul, dos pueblos de Neuquén afectados por el mismo proceso de desindustrialización. Allí, en 1996 y 1997, nace como método el piquete en reclamo de trabajo y mejores condiciones de vida. El descontento social, el hambre y la miseria que generaron las políticas económicas de Menem primero y de la Rúa después va a culminar con las jornadas del 19 y 20 de diciembre, lo que se conoció como el argentinazo, y va a producir una crisis estructural del sistema político al punto de que va a haber 5 presidentes en una semana. El último de los 5 presidentes va a ser Duhalde, quien para normalizar al país, que no es otra cosa que reprimir la demanda de los sectores sociales a favor de los grandes intereses económicos, va a adoptar una política precisamente represiva sobre los movimientos sociales, con el apoyo de empresarios y los grandes medios de comunicación. El momento cúlmine va a ser la masacre del Puente Pueyrredón, el asesinato de Maxi y Darío, que va a terminar, gracias al repudio y la lucha del conjunto de la sociedad, con la convocatoria a elecciones, la caída de Eduardo Duhalde, y se va a abrir una nueva etapa con rupturas, pero también con muchas continuidades, que llega hasta nuestros días. Pero ahora vamos a meternos concretamente en cómo los medios de comunicación, fundamentalmente Clarín, hicieron el tratamiento de ese tema. Los medios de comunicación tienen la capacidad de fijar sentidos y generar consenso. Como empresas mediáticas, tienen intereses económicos, y en un país en crisis estructural como era la Argentina de ese tiempo, no se pueden hacer negocios. La mayoría de las veces los intereses de los medios de comunicación y los intereses de la sociedad en su conjunto no coinciden. En 2002, con la crisis orgánica del sistema político, pero también de todas las instituciones, los medios van a intentar instalar la idea de que los piqueteros no dejaban salir el país adelante. Todo ese día hubo una presión muy fuerte para que se instalara la idea de que los piqueteros se habían matado entre ellos. Una presión desde el gobierno, ¿no? de Duhalde, muy fuerte para que saliera eso. Entonces el 26 de junio, después de que se desata la represión y se empieza a ver en vivo y en directo toda la represión, empiezan a actuar con muchísima rapidez todas las estructuras del Estado operando y tirando información. Llamaban distintos voceros de prensa de los funcionarios y hablaban con los periodistas y daban esta versión, ¿no? Digamos, no es que decían nada demasiado armado, pero sí, no, mirá, nosotros la información que tenemos, lo que parece es que hubo una pelea que había sido algo entre ellos, ¿no? Despegando a la policía. La imagen del colectivo incendiado, que fue una de las que más se repitió ese día, evidentemente era una imagen con manejo político, porque fue la imagen que fue pegando en ese día en cierto sector de la sociedad para decir, bueno, ven, ahí está, la culpa es de los piqueteros. Esto lo empezaron los piqueteros, la culpa es de los piqueteros.
incendiaron ese colectivo, etc. Y eso se fue repitiendo y iba cargando el mensaje durante todo ese día, sobre todo en la televisión, que era lo que en ese momento, durante horas, lo que más se vio. Además, fueron incendiados 2 colectivos. Algunas versiones indican que los pasajeros fueron robados. Crónica TV, al mediodía, dice piqueteros violentos, 2 muertos, enfrentamiento entre piqueteros, y plantea el tema de enfrentamientos entre piqueteros. Es decir, los piqueteros son los violentos, digamos, y son tan violentos que salieron todos heridos. Si todos ellos son los heridos, los detenidos y los muertos. Del otro lado, supuestamente la víctima de esos piqueteros violentos no sufrió ninguna herida. Sin utilización de la prensa, sin una prensa eficaz, no se puede reprimir con eficacia y con rapidez. No existe eso. No existe. Los tipos se han dado cuenta de eso con mucha claridad. Los tipos necesitan generar un consenso previo, generalizado. ¿Tienen cómo? Porque tienen los recursos económicos, ideológicos, como para hacerlo. Y luego de eso, obviamente, vos tenés cómo poder darle mando político a la represión. Vamos a darle a ustedes un panorama total de lo ocurrido hoy, con la máxima objetividad, con la objetividad de una cámara. La primera línea de la gente que se enfrenta con la policía son encapuchados con palos. Son encapuchados, es decir, con palos, los infiltrados que están siempre, los mismos... muchos destrozos también. Exactamente, los mismos que el 19 de diciembre y el 20 causaron destrozos en la ciudad. Bueno, ¿quiénes les pagan? Hospital Fiorito, piqueteros agredieron a trompadas a comisario inspector. Nosotros no nos limitamos, nos tratamos de hacer resistir, nos tratamos de hacer resistir en todo momento. Vos fíjate esta secuencia, dar esta conferencia de prensa en el hospital, con los heridos, con los muertos y con todos los familiares y demás, en el hall enfrente a él, digamos, acá. Fanchotti está separado de los manifestantes que lo vieron cometer el homicidio por los periodistas. Cuando salió este comisario, te decía antes, empezaba a explicar, uno trataba de creer o tener el testimonio. Y armé una historia con un testimonio que era conmovedor y que aparte era agredido por los piqueteros de forma salvaje. Entonces... Que activistas están, pero no me cabe la menor duda. Así que no me resultaría nada extraño que alguno de esos muertos haya sido producto de peleas entre ellos. Ahí veíamos algunas cuestiones. La primera es cómo los medios de comunicación tratan a los sectores piqueteros, cómo van construyendo el sujeto piquetero violento. La segunda cuestión, que es muy interesante para tener en cuenta, es que el comisario que estaba hablando en la puerta del hospital era uno de los jefes, uno de los que estaba a cargo del operativo represivo, y fue quien mató a Darío Santillán. Entonces, la indignación de la gente que estaba en el hospital es la que va a llevar a que lo agredan. Pero impunemente el comisario termina diciendo: no me extrañaría que se haya matado entre ellos, cuando él había sido uno de los que había estado en la estación y uno de los que había disparado sobre Darío. Por último, lo que plantea el último periodista: uno trata de creer lo que le dicen. Uno ve ahí y construye una noticia, dice el periodista. Que es cierto, todos los periodistas tienen un punto de vista. Pero vamos a ver qué posición tienen. Por un lado, Julio Blanc, jefe de editores del diario Clarín, ya fallecido. Y por otro lado, Pablo Yonto, que había sido periodista del grupo Clarín, que ya no lo es más, y que tienen dos posiciones distintas de cuál debería ser el rol del periodismo. Viste, es lo que yo te digo, vos sos parte de los actores en juego o tratás de ponerte en una posición, digamos, de observador externo, que eso es lo que hace el periodista. El periodista es un curioso que mira, no es un tipo que toma parte en los hechos que está viendo, mientras trabaja de periodista. Yo soy partidario, digamos, de una corriente pequeña que piensa que el periodista es un político. Es decir, el periodista juega un rol político en la sociedad muy fuerte, similar al del político. ¿Por qué? Porque es el que traslada la imagen de lo que ocurre en la sociedad, se lo traslada a la sociedad, digamos, al lector, al televidente. Entonces, la visión de la sociedad siempre es una visión política. Es decir, el ojo con el que uno mira la sociedad es un ojo político, aunque uno diga: yo no soy político, no estoy en ningún partido. Ahí estaban las dos posturas bien marcadas. El periodista como un observador externo que no influye en la construcción de la noticia, en esa construcción de la realidad que hace el medio,
O, por otro lado, como decía Pablo Yonto, el periodista que, al construir esa realidad, la interviene. Y entonces, como la interviene, pone su mirada sobre esa realidad que interviene. Por lo tanto, es fundamental saber quién escribe, desde dónde escribe y de dónde sacan información para escribir lo que escribe. Pero vamos a ver el análisis que hacen actores políticos y periodistas sobre cómo Clarín tituló ese día, tenemos acá atrás el título, y qué significa que se titule o que se trabaje la noticia de esa manera. Yo creo que el titular de Clarín del día 27 fue "La crisis cobró 2 muertos", ¿no? Algo así. O sea, una cosa canallesco. La crisis causó 2 nuevas muertes, o sea, ni la policía, ni el gobierno, ni Fanchotti. La crisis causó las muertes y la bajada a copete, no sé cómo se llama, de ese título, que dice: "No se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros". Este diario tiene en su redacción la secuencia concreta de cómo entran tras Darío y lo matan, y publican en la tapa: "No se sabe quiénes dispararon contra los piqueteros", prácticamente como una decisión de encubrir o de minimizar las cosas, que después se termina contradeciendo con lo que sale a la luz los días posteriores, ¿no? ¿Qué hace la cúpula de Clarín? Yo qué sé, no sé qué hace. A mí me ordenan hacer una nota, voy, la hago, le digo: "Miren, acá pasó esto", me ciño a lo que me dijo la gente y lo escribo. Yo creo que esto fue un error, periodísticamente este no es un título acertado. No fue un título acertado. Vincular esto a las crisis de las muertes por los saqueos me parece un error, periodísticamente un error. Ahora, ¿qué hago? ¿Me voy al día siguiente, dejo de trabajar, digo: "No, te lo defiendo a muerte", diciendo: "No, esto estuvo bien"? No estuvo bien. Los títulos se escriben 80 veces antes que salgan, 80 veces. Sea por un tema de redacción, sea por un tema de fuerza, sea por un tema de contenido, sea, no sé yo. Si Blanc hizo este título de tapa, o si otro jefe de Clarín lo hizo, ¿qué se le pasó por la cabeza? No tengo ni idea. Ni idea. Estoy segura que en el momento que lo puso le pareció el mejor título para Clarín. No sé si para los argentinos, el periodismo en general, pero sí le pareció el mejor título para Clarín. Eso seguro. Nos vamos a quedar con los últimos 2 testimonios. El de Virginia Messi, periodista que trabaja en Clarín, que dice: "No sé si es el mejor título para los argentinos o para el periodismo en general, pero es el mejor título para Clarín". Esta idea refuerza la concepción de que los medios de comunicación muchas veces tienen intereses que van en paralelo o que se contraponen a los intereses del conjunto de la sociedad. El otro testimonio, que es muy interesante, es el de Diego Goldberg, el editor general de fotografía de Clarín de ese momento, que plantea que los títulos se escriben 80 veces. Si los títulos se escriben 80 veces, contradice la idea del error de titular "La crisis causó 2 nuevas muertes", como vemos acá atrás. Es decir, Julio Blanc dice: "Fue un error". Bueno, si los títulos se escriben 80 veces, difícilmente sea un error. Entonces, es una forma y una intencionalidad de construir la realidad. Y en esa forma de construir la realidad, uno tiene que necesariamente pensar de dónde y cómo construyen la noticia los medios de comunicación. Vamos a ver ahora cuáles fueron las fuentes de los grandes medios de comunicación en Argentina y fundamentalmente el diario Clarín. La policía estaba con equipo antidisturbio y fue tremendamente agredida, y esto está claramente visto por la televisión. Se han visto ser agredidos con ondas, se han visto ser agredidos inclusive por armas de fuego. El gobierno en ese momento trató de evadir su responsabilidad en primer momento, o por lo menos evadir la responsabilidad de la policía, y decir fue un problema entre grupos piqueteros enfrentados. Algunos compraron, otros no. El gobierno de la provincia de Buenos Aires asegura que los piqueteros fueron responsables de los incidentes y que portaban armas largas como itacas. Nosotros conocíamos desde hace 20 días que iba a suceder una cosa de estas características, porque nos habían hecho los comentarios y sabíamos que se organizaba para el 22 y el 23 en el Estadio Gatica, en Villa Domínico, una asamblea de piqueteros en la que se iban a discutir los cursos a seguir.
En esa asamblea se habló de lucha armada. En esa asamblea se definió lo que ellos llaman un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades. Los que actuaron hoy en el puente Pueyrredón y en los otros cortes habían anticipado la decisión de cortar todos los caminos de acceso a la capital federal. Estos grupos se oponen a todo tipo de alianzas y algunos de estos movimientos consideran que la Argentina vive una etapa, desde diciembre, una etapa pre-revolucionaria, similar a las vísperas de lo que fue la Revolución Rusa del 17, y actúan en consecuencia. Bueno, ahí podíamos ver claramente cómo los medios de comunicación construyeron su relato a partir del discurso único que le bajaba el gobierno, y todos y cada uno repetían las versiones oficiales, que se habían matado entre ellos, que los piqueteros se habían peleado, distintas versiones oficiales que los medios reprodujeron como si fuera la verdad. Pero vamos a ir cerrando el análisis con algo fundamental, el papel de los fotógrafos. ¿Cómo es que el diario Clarín y los grandes medios de comunicación tuvieron que retroceder en las versiones que brindaba el gobierno acerca de que se habían matado entre los piqueteros? Bueno, porque aparecen las fotos. Pero no aparecen de manera inocente. Fíjense lo que dicen los miembros del MTD, lo que dice el abogado de las víctimas, y cómo los medios muchas veces dicen más por lo que ocultan que precisamente por lo que publican. La foto tuvo un lugar en tapa importantísimo, yo no esperaba que tuviera este lugar. Instaló de una manera clarísima el tema, instaló de una manera clarísima como el momento de la represión, y a partir de acá se pudieron sacar un montón de deducciones. Nosotros supimos que este era Darío, o nos dimos cuenta de que este era Darío al otro día. La secuencia la armamos al otro día. Y la armamos en la vereda del lugar donde lo estaban velando a Darío, porque ahí encontramos, bueno, Pepe Mateos, había un montón de testigos de lo que había pasado, un montón de gente que estaba leyendo los diarios, y todo el mundo estaba haciendo el mismo proceso de reconstruir qué había pasado con las fotos que habían sido publicadas. Cuando empiezan a decir este Darío, ¿viste? Este Franchotti, ahí digo, bueno, acá hay un movimiento de piso, se mueve todo, no es lo mismo. Fue importante la publicación de los diarios, no por lo que publicaron, sino por lo que dejaron ver que ocultaban, ¿no? Con esta foto nosotros empezamos a plantear que si estaba esta foto tenía que estar toda la secuencia, que acá hay un fotógrafo y acá hay otro que se ve, que presenciaron la escena y que esas fotos no aparecían en los diarios del primer día. Y después nos pasa que ese jueves a la tarde, digamos, todavía no había sido el entierro de Darío, nos llama el ruso, Kovaleski, el fotógrafo, que nos dice, estoy revelando las fotos, tengo a la policía disparándole a Santillán. Nos llama Clarín, alguien de Clarín que nos ofrece el tema de si les damos las fotos, sacarlas, hacer la nota, y nos llama Página. El ruso nos dice que Clarín tiene las fotos, lo tiene a Pepe Mateo fotografiando, y Pepe Mateo tiene una cámara digital, con lo cual Clarín ya tiene en computadora las imágenes. Ahí optamos por decir, bueno, Clarín nos está haciendo el verso. ¿Vos crees que cuál es la diferencia para vos de haberlo publicado el primer día que el segundo? Acá hubo una selección de fotos. Acá vieron la foto que tenían y publicamos esta. Pero si hubieran publicado la bonaerense disparándole, hubieran publicado esta foto, mirá, la foto con el cartucho rojo, la persona que ellos tienen acá corriendo, viva, acá está herida, con munición de plomo y con un cartucho rojo a su costado. Pero lo que pasa es que si vos publicás estas dos fotos el día jueves y haces esta tapa, no podés poner la crisis causó 2 nuevas muertes. Esto es un error, yo lo reconozco, yo reconozco mi parte. El título es horrible. Este título no dice la verdad. En términos de que distrae las verdaderas causas de estas muertes. Pero si vos me decís, en cambio esta foto te lleva a la verdadera causa de la muerte. Este diario es uno de los mayores bochornos del periodismo argentino en toda su historia. No hay cosa peor que se haya hecho, o las hay, en la época de la dictadura las hay, pero esto tiene mucho parecido. Arrancando por lo de la tapa dice la crisis causó 2 nuevas muertes, cuando a la noche del 26 de junio ya se sabía que había sido la policía, estaba muy claro que había sido la policía. El editorial del diario dice, es decir, que la violencia puede haber sido más que una consecuencia de las tensiones creadas en este tipo de situaciones o de un mal proceder policial, un hecho buscado. Es decir, los piqueteros fueron a buscar muertos,
fueron a pelearse para buscar muertos. Está dicho en el mismo análisis de Julio Blanc ese mismo día, donde dice quiénes ganan con las muertes de Costec y Santillán. Dice, las organizaciones piqueteras que necesitan esta represión y estas muertes para legitimar un discurso y una acción política donde los valores aún deteriorados de la democracia funcionan como obstáculos hacia un objetivo supuestamente revolucionario. Y eso es peligroso, peligroso porque uno dice, bueno, por lo menos empezó a cambiar un día después o con el tiempo empezó a cambiar y ahora quedó claro. Pero es peligroso porque, durante un día o un día y medio que el mensaje sea uno, puede determinar más muertes, ocultamiento de pruebas, bueno, toda una serie de cuestiones que se hubieran resuelto de otra manera, si los periodistas tenemos claro, de qué lado hay que estar. Porque es un negocio y el negocio de los medios es la credibilidad. Y si vos perdés credibilidad no vendés. Entonces te necesitas recomponerte para ser creíble. Si todos te están mostrando que lo que vos dijiste es mentira, tenés que reconvertirte rápidamente. Por eso, de golpe y porrazo, eran violentos, Santillán era un flaco enardecido con un palo, y después pasan a mostrar el trabajo en la bloquera, su vida cotidiana, el valor que tenía, la solidaridad que expresaba. Empiezan a mostrar la otra cara para poder recomponerse, porque era insostenible la mentira. ¿Por qué? Porque aparecieron imágenes, no solo, se pudieron publicar en páginas, y también aparecieron en medios alternativos. Vamos a llegar hasta acá con el análisis, y me voy a quedar con esto último que decía el ruso Kovalevsky, un fotógrafo que estuvo en el lugar de los hechos, con esta idea de que los medios necesitan recomponerse porque ellos hacen un negocio, y ese negocio se sostiene a partir de la credibilidad. El diario Clarín y los grandes medios de comunicación tenían información de quiénes habían asesinado a Maxi y a Darío, o en todo caso, la represión termina alrededor de las 6 de la tarde, y entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana que se publican los diarios, hay 12 horas o 11 horas de trabajo en donde los periodistas deberían haber investigado o tienen que investigar qué sucedió. Tienen las fotos, pero sin embargo, el diario Clarín y los grandes medios de comunicación deciden seguir con esta versión. La crisis causó 2 nuevas muertes. Nos quedamos con esa pequeña reflexión y me gustaría cerrar conociendo qué pensaba uno de los asesinados de la masacre del Puente Pueyrredón, Darío Santillán. Escuchar las razones, los motivos y los porqué del accionar de trabajadores desocupados que no tienen otra que salir a la calle para reclamar mínimas condiciones de vida dignas. Hasta acá, yo los dejo con Darío. Creemos que cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. El mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, porque sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, ellos no pretenden que no lo tengamos. Entonces creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, no cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Hay un montón de cosas para cambiar acá en la Argentina y creemos que cortando rutas y utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es de la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina. Así que, bueno, esa es una visión sencilla de lo que es cortar ruta, de lo que puede llegar a ser piquetero. En primer momento están concebidos como el bloqueo de la circulación de mercancías, que es lo que jode realmente al capitalismo, digámoslo de alguna forma teóricamente. Hay cortes de ruta y cortes de ruta. Hay rutas, bueno, donde a veces tienen algún desvío, pero bueno, en este caso de lo que es un bloqueo capital, creemos que ese cerco es realmente efectivo y es lo que realmente le genera presión al gobierno. Este es un caso. No dejar que circulen los automóviles que depositan dinero en los peajes y las concesionarias se llenan de dinero y se las llevan hacia afuera. Creemos que atacando al capital, digámoslo de alguna forma, es donde realmente afectamos los intereses de los sectores de poder y es donde realmente se genera presión de alguna forma y donde realmente le hacemos cobrar en parte lo que ellos no nos están dando, lo que nos corresponde por derecho. Veníamos con una cuestión del desarrollo en los barrios, de lo que son los trabajos productivos, digamos,
de lo que es poder generar un trabajo en serio, más allá de lo que son 160 pesos, que en principio el gobierno los tomó como para poder atenuar el conflicto social y dejar a la gente en la casa. Nosotros rompemos con todo eso y nos proponemos generar algo importante, digamos, desde espacios sociales en los barrios, lo que puede ser una guardería, como habrán visto, una biblioteca, tener una bloquera que construya bloques para poder hacer casas mejores o poder seguir construyendo estos espacios sociales, llevar adelante trabajo de carpintería, taller de cuero, herrería y todo ese tipo de cosas, para nosotros es muy importante. Hasta ahora la dinámica que veníamos teniendo venía siendo por ese lado. En este momento se encuentra un poco estacionada debido al plan de lucha intenso que estamos teniendo, pero bueno, concretamente en los movimientos desocupados nos manejamos de esta forma en los barrios, que son mediante las asambleas, los delegados por grupo de trabajo, digamos, garantizando la democracia directa por la que propugnamos. Nosotros somos un movimiento autónomo y uno de los otros principios que mencionamos, bueno, es el tema de la democracia.